De esta manera, entonces, damos inicio a nuestro módulo número 2, que se denomina Mundo Financiero. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo en este módulo? Vamos, como ayer había dicho, vamos a estar viendo las metas financieras, vamos a estar viendo presupuestos, vamos a estar viendo plan de ahorro, vamos a estar viendo los créditos, ¿verdad? Vamos a estar viendo los elementos del sistema financiero. Como dentro de lo que son los créditos, vamos a estar viendo el cálculo de capacidad de pago, inclusive en la parte de presupuesto ya vamos a tocar eso y después vamos a volver a repasar en la parte de capacidad, en la parte de crédito, el cálculo de capacidad de pago, ¿sí? Y luego vamos a estar viendo la parte del sistema financiero, ¿sí? Los elementos del sistema financiero, y con eso terminamos hoy el módulo número 2. Un momentito, están ingresando gente. Muy bien. Perfecto. Entonces, para dar inicio les consulto. ¿Qué ustedes entienden por la palabra finanzas? Cuando yo digo la palabra finanzas, ¿qué se les viene a la cabeza? La parte económica, el dinero. El dinero, ahí está. Le acabas de decir justamente, ¿verdad? Un elemento clave de las finanzas, el dinero. Excelente. ¿Tu nombre es? Porque yo no te pude visualizar, yo estoy en la pantalla de la presentación. ¿Tu nombre es? Sí, disculpe, yo soy Ana Riveros. Ana Riveros. Excelente, Ana. Acabaste de dar el elemento clave de la parte de finanzas. ¿Y qué más cuando decimos finanzas se les viene a la cabeza? Administración del dinero. Administración del dinero. Excelente. ¿Tu nombre? Natalia López. Natalia. Muy bien, excelente, Natalia. También es administración del dinero. ¿Sí? ¿Alguien más quiere decir algo sobre lo que es finanzas? Vanessa, adelante. Sí, hay también tipos de finanzas personales, familiares, corporativas, Así que también mismo. poseen un conjunto importante de subramas y especialidades. Sí, así mismo. Así mismo es. Permiso, Entonces, yo no sé si estoy errada, pero cuando hablamos de finanzas, automáticamente también se piensa en deudas, ¿verdad? No solamente el obtener dinero, sino que también endeudarse. Hacer crédito. hola. Sí, estaba diciendo Sí. de que cuando hablamos de finanzas, al menos yo, no solamente pienso en obtener dinero, sino también en deudas, en hacer créditos, por ejemplo. Asimismo, forma parte justamente de lo que es, porque en las finanzas, ¿dónde se manejan las finanzas? Dentro de lo que es el sistema financiero, ¿verdad? Entonces, y el crédito es uno de los elementos del sistema financiero, ¿sí? Claro que sí, también forma parte de lo que es, o sea, cuando decimos finanzas, también nos viene a la cabeza la palabra crédito, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a ver un poquito nuestra definición técnica de lo que es las finanzas. Las finanzas son, o sea, es el área de la economía que estudia, ¿verdad?, el funcionamiento de los mercados de dinero, ¿sí? ¿Ven? Ahí está el elemento clave, el dinero. Además, las instituciones que operan en ellos y las políticas que la regulan. O sea, las finanzas es un área, como bien lo dice aquí, un área de la economía que se dedica a todo lo que es la parte de la administración de lo que es el dinero, ¿verdad? Y el funcionamiento, quiénes son los que intervienen, ¿verdad? Dentro de lo que es el mercado financiero, ¿quiénes son? Los bancos, las financieras, ¿verdad? Las cooperativas, ¿sí? Y obviamente también las empresas, que son, ¿cómo se dice? Los que están interviniendo, ¿verdad? Son las que hacen uso, ¿verdad? De estas instituciones, ¿verdad? Para ahorrar el dinero que tienen o que van ingresando en la empresa, ¿verdad?
o para hacer sus pagos, ¿verdad? Obviamente, ¿sí? Entonces, el finanzas es un término que abarca íntegramente todo, ¿verdad? Íntegramente todo lo que es el mercado de dinero, todas las instituciones que intervienen dentro de lo que es el mercado y, por supuesto, también abarca las políticas que regulan el manejo del dinero, ¿sí? Dentro de lo que es el manejo del mercado de dinero, ¿verdad? Muy bien. Muy importante es que los emprendedores, ¿verdad? Sepan, ¿sí? Sepan establecer esas metas financieras y manejar, obviamente, sus finanzas, ¿sí? Entonces, ¿qué son las metas financieras? Como dice aquí, se refiere, ¿verdad? En términos económicos, a ese lugar a donde nosotros queremos lograr o llegar dentro de un periodo determinado, ¿verdad? A nuestro objetivo. Esas son las metas financieras. O sea, aquello que queremos alcanzar en un periodo de tiempo determinado. Ese es el factor clave, que tiene que tener un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Vamos a ir directo, ¿verdad? Vamos a ir directo a nuestro cuadro, ¿sí? A nuestro cuadro de finanzas, ¿sí? Cómo nosotros tenemos que establecer nuestras metas financieras. Como bien dijo una compañera hace un ratito, creo que fue Ana, hay diferentes tipos de finanzas o de metas financieras. Están las metas personales, las metas corporativas, las metas de emprendimiento, las metas personales, profesionales también, ¿sí? Entonces, para cada uno de esos segmentos, ¿sí? De metas, tenemos unas metas financieras, ¿sí? Y para llegar a esas metas financieras tenemos que seguir como un proceso, ¿sí? En primer lugar, tenemos que establecer nuestro objetivo, que es nuestra meta financiera. En este caso, una meta personal, por ejemplo, sería una compra de una cafetera, ¿verdad? Por ejemplo, para mi emprendimiento. Supongamos, tengo un restaurante, no tengo cafetera, hasta ahora sigo haciendo a mano, entonces quiero comprar una cafetera un poco más grande, o si no, una cafetera industrial a lo mejor, ¿sí? Entonces, esa es la meta financiera, comprar esa cafetera. ¿Qué es cuál es el análisis que yo tengo que hacer cuando nosotros nos establecemos las metas financieras? En primer lugar, tenemos que ver dónde estamos parados, nuestra situación actual. Es el primer paso, ¿verdad? Segundo paso, ¿cuáles son, ¿verdad? Los recursos con los cuales nosotros contamos para poder adquirir esa meta financiera, ¿sí? En este caso, ¿cuáles son los recursos con los cuales nosotros contamos para adquirir esa cafetera, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, en primer lugar, están los ingresos, ¿verdad? O de repente puede ser podemos hacer en el caso de la cafetera, vender la cafetera anterior que teníamos, una cafetera más chica, ¿verdad? Si teníamos cafetera. O también ver otros tipos de ingresos extra que podamos tener. De repente, a lo mejor tenemos otros ingresos. En el negocio se vende o se dedica a algo extra, ¿sí? O nosotros mismos nos vamos al campo personal. Yo quiero, de repente, mi meta financiera personal, por ejemplo, quiero estudiar una especialización en 5 años. Entonces yo tengo que ver qué recursos tengo para alcanzar esa meta financiera. ¿Qué recursos? ¿Con qué recursos cuento? ¿Sí? Tengo un ingreso fijo, a lo mejor tengo algún dinero que me viene del exterior o que me viene del interior. Tenemos que poner en nuestro, donde dice mis recursos, el listado de todos los recursos con los cuales nosotros contamos, pero ojo, tienen que ser ingresos fijos, ¿sí? No podemos decir, basarnos sobre, por ejemplo, algo que puede ser que va a entrar o que puede ser, ¿verdad? Algo que no es seguro, ¿sí? No tenemos que hacer, y sobre todo cuando se trata de obtener créditos, por ejemplo, siempre tiene que ser sobre cosas fijas, ¿sí? Sobre ingresos fijos, seguros, ¿sí? Luego nosotros tenemos que ver, por ejemplo, o de repente podemos tener el arriendo de algún inmueble, ¿verdad? Entonces tenemos un ingreso fijo todos los meses, entonces eso también colocamos aquí, ¿verdad? Luego nosotros tenemos que ver las acciones para llegar a nuestra meta.
que por ejemplo, en el caso del ejemplo de la cafetera, dice destinar un porcentaje de ganancia del emprendimiento al ahorro para la compra, por ejemplo. Entonces, todos los meses, supongamos, mi cafetera industrial me va a salir, qué sé yo, 4 millones, 5 millones, entonces yo tengo que ver cuánto es lo que yo tengo que ahorrar mensualmente para obtener esa meta financiera, ¿sí? De repente aquí dice, o podemos buscar ofertas del artículo, buscar otros por ejemplo, de repente puede ser inclusive una cafetera usada, pero que esté en muy buenas condiciones, o sea, buscar alternativas. O puede ser, por ejemplo, en el campo personal, por ejemplo, si yo, continuando con el otro ejemplo, que es, por ejemplo, que quiero yo seguir una especialización, entonces lo que yo puedo hacer es eliminar una de las acciones para llegar a la meta podría ser, por ejemplo, eliminar todos esos gastos hormigas que estamos teniendo y siempre tengo, por ejemplo, ¿verdad? Esas salidas al restaurante, salida los fines de semana, que sí o sí, ¿verdad? Nosotros nuestra salida gastamos aproximadamente, sí o sí, menos de 200.000 no se gastan hoy día salimos, ¿verdad? Nos vamos a cenar, unos 200.000 ya nos picamos, ¿verdad? Imagínense, sumen eso todos los meses y cuánto, digo, todos los meses y van a ver cuánto pueden ahorrar, ¿verdad? Mensualmente. O por ejemplo, o cuando salimos por ahí, tengo ganas de tomar una gaseosa, compro la gaseosa. O de repente se me antoja algo, entro como, tengo un antojo, entro como en un restaurante, ¿verdad? O si no me pongo a comer, ¿verdad? Yo me pongo a comer siempre en los restaurantes porque no quiero cocinar, ¿sí? Entonces, automáticamente esos son gastos hormigas, son gastos que todos los meses vamos a estar teniendo, son mucha fuga de dinero. Siempre yo digo, ¿verdad? Les animo y les desafío a ustedes que, por ejemplo, anoten, ¿verdad? Todos los egresos que ustedes tengan, ¿sí? Mensualmente. O sea, yo sé que va a llevar trabajo, pero les animo a que ustedes anoten en un cuaderno. Ustedes salen hoy y qué sé yo, gastaron en alguna cosa, anoten. Gastaron para darle el dinero a alguien le pidió dinero, anoten cuánto le dieron. Después, o de repente en un antojo compraron, anoten. Y les puedo asegurar a fin de mes que por lo menos en gastos hormigas van a tener un 300.000 mensualmente, ¿sí? Un momentito, por favor. Un ratitito, estoy teniendo un pequeño inconveniente aquí. Perdón, entonces continuamos. Entonces, les animo a que hagan esa anotación en forma diaria y después, a fin de mes, vean cuánto dinero se le va en los gastos hormigas. Yo les digo por experiencia, hice una vez y les puedo asegurar, en gastos hormigas solamente, gastos hormigas, estoy hablando de esos gastos chiquititos, ¿verdad? Dar dinero aquí, que esto allá. Más de 500.000 guaraníes me salió. O sea, imagínense. Y les puedo asegurar que ustedes también, si hacen ese trabajo, se van a sorprender del resultado de anotar los gastos, la fuga, ¿verdad?, de dinero en pequeñas cantidades, ¿sí? Entonces, esa podría ser una acción también, por ejemplo, para llegar a mi meta financiera. Evitar los gastos hormigas, disminuir, ¿verdad?, el gasto innecesario, ¿sí? Hacer una mejor administración de mi dinero, ¿sí? Obviamente. ¿Sí? Esas son pequeñas acciones que uno puede hacer para llegar a la meta.
Y como les digo también, por ejemplo, eso de evitar, por ejemplo, dice, por ejemplo, inclusive sacrificar nuestras vacaciones, ¿verdad? Porque las vacaciones son súper importantes, pero si de repente tenemos una meta que queremos alcanzar sí o sí, y esa meta es bastante onerosa, entonces de repente también podría implicar sacrificar nuestras vacaciones, por ejemplo, que sería un buen dinero ahorrado, ¿verdad? Y que eso directamente vaya a nuestro ahorro para alcanzar nuestra meta financiera. Y bueno, y este es el análisis que siempre tenemos que hacer para llegar a nuestra meta financiera, ¿sí? Como dijo la compañera, hay diferentes metas. Está la meta personal, la meta profesional. Por ejemplo, en la meta profesional entra esto de la especialización que acabo de dar. En la meta personal puede ser de repente adquirir una casa o comprarme un auto 0 kilómetros. Esas son metas personales, ¿sí? O comprar o equipar mi casa para mi familia, ¿verdad? O adquirir nuevos equipos. Esas son todas metas financieras válidas, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta cuál es el procedimiento que tenemos que seguir, ¿verdad? Para establecer las metas financieras. Y cuando nosotros establecemos nuestras metas financieras, lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que respetar a rajatabla, ¿sí? Mensualmente, a menos que hayan emergencias, ¿sí? A menos que hayan emergencias. Emergencias pueden ser accidentes, enfermedades, ¿sí? Entonces sí podemos desviarnos un poquito de nuestras metas financieras, posponer un poquito y luego continuar, ¿sí? Muy bien, esto es algo bien sencillito. Entonces, ¿cuáles son las características, verdad, de las metas financieras? Y vamos a ver rapidito aquí, ¿cuáles son las características? ¿Qué es lo que tiene que reunir una meta financiera, verdad? Para que realmente tenga sentido. En primer lugar, tienen que ser mejorables. ¿Qué significa eso? Que las metas financieras deben ser, ¿verdad? Tienen que estar destinadas a mejorar algún aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, aquí un ejemplo, ¿verdad? Comprar un horno de mayor capacidad, dado que con ello aumentará mi capacidad de producción y podrá atender más pedidos. Esto en el campo de lo que es el emprendimiento, cuando ya estamos, por ejemplo, en el emprendimiento. O sea, las metas, para que una meta financiera tenga validez, esta es la primera característica esencial, que sean mejorables. Segundo, que sean específicas, ¿sí? O sea, fijarse propósitos que se quieran alcanzar, definir cómo se van a alcanzar, ¿verdad? Y establecer el periodo de tiempo en el que vamos a alcanzar. Como por ejemplo, quiero pagar mi deuda pendiente con un proveedor en un plazo de X años, ¿sí? Puede ser 2 años, puede ser 4 años, ¿verdad? Entonces, esa es una meta financiera específica, ¿verdad? Que tiene que ser bien específica. Tenemos que determinar, ¿verdad? Determinar en primer lugar nuestra meta, cuánto tiempo me va a llevar a alcanzar la meta, ¿sí? Y tenemos que definir cómo vamos a alcanzar, o sea, con qué recursos contamos, y esos pasos que acabamos de ver, con qué recursos contamos y qué acciones vamos a tomar para alcanzar nuestra meta financiera. Tangibles, que sea aquellas que puedan tener un impacto inmediato en nuestras vidas. Por ejemplo, decir que en los próximos, así como en el ejemplo que dice aquí, en los próximos 6 meses voy a pagar 3 de mis 5 facturas de la tarjeta de crédito. Claro que va a tener un impacto considerable en mi vida si yo de 3 voy a cancelar ya en los próximos 6 meses, de los 5 voy a cancelar 3. O sea, me van a quedar 2 nada más. Y todo el dinero que yo invertía en esas cuotas de tarjetas de crédito, entonces ese dinero yo voy a estar ahorrando, me va a permitir ahorrar y va a mejorar mi calidad de vida, obviamente. También tiene que ser alcanzable, o sea, un factor importantísimo a tener en cuenta es que nuestra meta tiene que ser algo, no tiene que ser algo utópico, tiene que ser algo que yo pueda alcanzar, ¿verdad? Y en el tiempo, ¿cómo se dice? Un considerable tiempo. O sea, decir, por ejemplo, quiero estudiar o quiero comprarme una casa y digo, quiero comprarme una casa en 4 años. Y yo tengo un salario de 3,5 millones. Eso es imposible. Imposible que yo pueda ahorrar con un salario de 3,5 millones y comprarme una casa en 4 años, a menos que haga un crédito, ¿verdad? Entonces hago el crédito
y pago la cuota de la casa, a lo mejor casi todo mi dinero se va a ir en pagar cuotas la cuota de la casa nada más, ¿verdad? Pero tiene que ser, en una meta financiera tiene que ser alcanzable, o sea que tiene que ser realista, en pocas palabras, ¿verdad? Quiero comprarme, como dice aquí, quiero comprarme un auto y capacitarme al mismo tiempo, pero no puedo realizar ambas. Tengo otro ejemplo, ¿verdad? Totalmente, o sea, obviamente que si yo mi salario no me da y yo tengo 2 metas financieras a cumplir, voy a tener que renunciar a una de ellas, ¿sí? Entonces, siempre que sea alcanzable. Un poquitito. Por rato, en 10 minutos se nos corta esto. Bueno. Luego tiene que ser superable. O sea, independientemente de las capacidades, tenemos que asegurarnos de que sea capaz de cumplir, ¿verdad? Con esta meta sin perjudicar el resto de las obligaciones, ¿sí? O sea, adquirir algo sin perjudicar el pago de otras deudas o compromisos. O sea, evitar el bicicleteo, en pocas palabras. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Que tenemos que poder nosotros establecer la meta financiera, ¿sí? Siempre y cuando, obviamente, no haya otros compromisos de por medio, ¿sí? O que por lo menos si hay otros compromisos de por medio, nuestra capacidad de pago todavía, ¿verdad?, no esté comprometida. Eso es lo que nosotros tenemos que considerar cuando establecemos nuestras metas financieras, ¿sí? O sea, evitar que nuestra capacidad de pagos esté comprometida, ¿sí? Y establecer en base a eso nuestras metas financieras. Muy bien. Ahora vamos a ver el presupuesto. Entonces, como les estaba diciendo, en la parte del mundo financiero vamos a sacar un pantallazo de todos estos temas que estamos viendo. Son temas que todos conocemos, ¿verdad? La mayoría conocemos. Sé que hay algunos que son muy jóvenes entre mis participantes y a lo mejor esto les va a servir mucho. Y hay otros que ya manejan y de repente hacer un repaso, ¿verdad? No viene mal, ¿verdad? Entonces, presupuesto. El presupuesto, ¿qué es el presupuesto? Es el registro de los ingresos y gastos dentro de un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, el registro de ingresos y gastos dentro de un periodo de tiempo. ¿Para qué sirve o qué nos ayuda el presupuesto? Nos ayuda, en primer lugar, a controlar nuestros gastos, ¿sí? Conocer las posibilidades que tenemos para ahorrar, ¿sí? Y para tomar decisiones en cualquier aspecto, tanto en el ámbito personal como en el ámbito comercial, en la parte del emprendimiento, ¿sí? O de repente, por ejemplo, saber, conforme a nuestro presupuesto, gracias al presupuesto podemos hacer nuestro cálculo de capacidad de pago. Y al tener nuestro cálculo de capacidad de pago, ahí nosotros podemos tomar la decisión de si vamos a tomar un crédito o vamos a, en tal caso, ahorrar y esperar un poquito más, nada más, y manejarnos directamente en efectivo, ¿sí? O sea que tenemos que saber administrar lo poco que tenemos, y para ello la planificación es esencial, es vital, es fundamental. Y justamente dentro de lo que es la planificación en el mundo de las finanzas, el presupuesto es el primer elemento con el que contamos, ¿sí? Muy bien. Justamente como dice aquí, que hay muchos emprendedores, ¿verdad?, que se manejan sin planificación, ¿sí? Creen que porque ellos son los dueños del dinero y saben, mientras están sabiendo el saldo que hay en el banco o saldo que están teniendo, ¿verdad?, que todavía se pueden manejar y seguir comprando o invirtiendo, ¿verdad? Sin considerar, sin tener en cuenta mucho lo que es este registro de ingresos y egresos. Hay muchos, aunque ustedes no crean, se siguen manejando de manera, así como se dice, muy empírica, ¿sí? Y cometen estos errores justamente de manejarse con el dinero del día a día, ¿sí? O sea, todo lo que gané hoy, una partecita voy a apartar y el resto voy a invertir o reinvertir en mi negocio. Y así se vuelven esclavos de su emprendimiento, casi nunca ven su plata. O por lo menos el progreso que tienen es muy lento, ¿sí? Entonces,
Para evitar eso justamente tenemos que saber planificar con tiempo y llevar un control estricto de nuestros ingresos y nuestros gastos, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes de un presupuesto? ¿Cuáles son? El ingreso en primer lugar, el gasto en segundo lugar, ¿verdad? Y justamente vamos a ver qué son los ingresos y qué son los gastos. Sabemos, pero vamos a la definición técnica. Los ingresos se refieren a todas las entradas de dinero que tengamos, ¿sí? A cambio de un trabajo. O sea, la producción, puede ser una producción, o las ventas de productos o servicios, ¿verdad? Incluyendo inclusive las remesas que nos vienen del exterior o del interior, ¿sí? Todo eso son los ingresos, ¿sí? Dentro de lo que es ingreso entran los salarios, entran, como les digo, el arriendo de alquileres, comisiones por ventas que nosotros tengamos. Todo eso forma parte de los ingresos. Cualquier ingreso de dinero que tengamos dentro de nuestras arcas, ¿verdad? El gasto se refiere a los pagos por servicios, ¿verdad? Productos o compromisos financieros asumidos por las personas. O sea, es destinar dinero para conseguir algunos objetivos, ¿sí? Eso es el gasto. Dentro de lo que son los gastos, se pueden diferenciar, ¿sí? Algunos tipos, ¿verdad? Están los gastos necesarios, los gastos obligatorios, los gastos prescindibles, los gastos inesperados, ¿verdad? Y están inclusive los gastos del emprendimiento también, ¿verdad? Están los gastos necesarios. Aquí están principalmente todos aquellos gastos, ¿verdad? Que están concentrados todos los gastos que nos sirven a nosotros, ¿sí? Para subsistir, para sobrevivir. O sea, aquellos gastos que nosotros hacemos para directamente para suplir nuestras necesidades básicas, ¿sí? Alimentación, movilidad, ¿verdad? Vestimenta, ¿sí? Vivienda, ¿verdad? En eso entran los gastos necesarios, ¿sí? Después están los gastos obligatorios. Son aquellos que no podemos dejar de realizar porque tenemos un compromiso asumido previamente, ¿sí? Por ejemplo, los préstamos, los alquileres, las cuotas que tengamos, los seguros, también, por ejemplo, el IVA, si tenemos algún impuesto que pagar, algún impuesto a pagar, esos son gastos obligatorios, ¿sí? Después están los gastos prescindibles, ¿verdad? Como su nombre lo dice, son aquellos gastos que podríamos no hacer, ¿sí? Que podamos dejar de lado, ¿verdad? Que podamos dejar de lado en caso de que queramos, por ejemplo, ahorrar. ¿Cuáles son estos gastos? Los gastos, dentro de lo que son los gastos prescindibles están los gastos de salidas a los restaurantes, al cine, las vacaciones. Esos son gastos prescindibles, ¿sí? Después están los gastos inesperados. Son aquellos imprevistos, si se le dice gastos inesperados, o directamente imprevistos, ¿sí? Son aquellos que nosotros no sabemos si vamos a tener realmente y que pueden darse, ¿sí? Son aquellos, aquí dentro están, por ejemplo, los gastos, por ejemplo, por enfermedades, ¿sí? Internaciones, gastos de farmacia, eso, o de repente se nos compuso el vehículo, eso también es un gasto inesperado, por ejemplo, reparaciones de vehículos, reparaciones de la casa, de repente se nos descompuso el baño, tenemos que hacer destrancar, tenemos que hacer arreglar. Estos son gastos inesperados. Dentro de lo que es el emprendimiento puede fallar, puede haber fallas eléctricas, puede haber fallas en las conexiones, en el baño, ¿verdad? Cualquier tipo de falla. Y esos son los gastos inesperados, ¿sí? Entonces, esos son los principales, ¿cómo se dice? Principales elementos o partes del presupuesto dentro de lo que son los gastos, los tipos de gastos, ¿sí? Hola, Anita. Ahora sí. Sí, ahora sí, profesora. Perfecto. Sí, Ana, te escucho. Mi pregunta antes de salir era, cuando se hace un presupuesto, normalmente, obviamente, se tiene que tomar en cuenta los gastos de la materia prima, lo que producimos. Pero, ¿cuánto es o
cómo es para agregarle una posible ganancia? ¿Existe un porcentaje estándar que uno le agrega a su producto? Porque yo puedo calcular lo que gasté en mis ingredientes cuando se trata de gastronomía, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿y cuánto le tengo que recargar para que yo pueda tener una ganancia? ¿Un 10%, un 20%, un 30%? Bueno, te explico, Anita, interesante tu pregunta. En primer lugar, nuestro presupuesto, en primer lugar, cuando hacemos un presupuesto, te voy a explicar las dos cositas. El presupuesto tiene que basarse sobre cosas reales, no lo que puede ser que ingrese. Entonces, si vos estás empezando un emprendimiento, tenés que basar tu presupuesto, obviamente, como dice su presupuesto, ¿verdad? Tienes que basarte sobre algo que sea algo de repente fijo. O sea, por ejemplo, vos hiciste tus cálculos, tus ingredientes, en un mes te entró supongamos, qué sé yo, 5 millones. Entonces ya sabes que podés alcanzar esa suma, entonces calculás ese 5 millones, si no es un salario fijo el que vos tenés, ¿sí? Si vos no estás trabajando, ¿sí? Ahora bien, si estás teniendo un emprendimiento. Ahora bien, con respecto a lo que es el porcentaje en sí, no hay uno que diga, una regla que diga, bueno, yo voy a ganar, supongamos, voy a hacer un producto y sí o sí este tipo de producto tiene que ser un 30 o un 40%, o tiene que ser un 20%, o tiene que ser un 10%. No hay un porcentaje establecido, ¿verdad? Para cada rubro ni productos, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, en el mundo de las comidas, del restaurante, yo te comento lo siguiente, Anita. En lo que es restaurante, sí más o menos hay algo, ¿cómo se dice? Y te digo con conocimiento de causa porque trabajé con personas que trabajan, tienen restaurante y todas esas cosas. En lo que es la comida, por eso la comida es una de las cosas que más te dejan en el Paraguay. La comida, cuando nosotros hacemos nuestro cálculo de ingredientes, porque dentro de lo que es el cálculo de ingredientes tenés que también calcular no solamente tu ingrediente, sino también tu mano de obra, del tiempo que te lleva elaborar esa determinada comida, ¿sí? Supongamos, vas a hacer una bandeja de brownies, por ejemplo. Vos tenés que ver cuánto, ¿verdad? En cuánto tiempo vos haces ese brownie. Vamos, media hora te lleva a hacerle. Entonces tenés que calcular el estimativo de cuánto te sale esa media hora para meter dentro de lo que es ¿cómo se dice? Tu costo, ¿sí? Ahora bien, dentro de lo que es el tema del restaurante, la comida, va el porcentaje de ganancia va entre el 50 y el 200% conforme, ¿sí? Al tipo de comida que hagas, ¿sí? El porcentaje mínimo, sí, por ejemplo, en el mundo de la gastronomía, sí, por ejemplo, ¿sí? Eso sí está bastante establecido que por lo menos el 50% tenés que ganar sobre ese costo que vos sacás de lo que te cuesta producir una comida determinada, ¿sí? Y esa comida tiene que incluir tus ingredientes, tu mano de obra y también los elementos que vos vas a incluir, por ejemplo, si vas a vender en una bandejita, si vas a hacer el papel film, todo eso tenés que incluir, ¿verdad? Dentro de tu costo, no solamente los ingredientes, ¿sí? Tenés que hacer ese cálculo, ¿sí? Justamente cuando se hace ese cálculo, tanto en gastronomía como en costura, por ejemplo, sí. Existe también otros costos que son intangibles, como sería la electricidad, el gas, el agua. Son cosas que uno no puede sacar un monto fijo porque es una cosa sí. que no podemos hacer un cálculo exacto, ¿verdad? No. Cuando no, compramos ingredientes o cuando compramos materiales podemos hacer un cálculo exacto, pero cuando usamos luz, agua, no es algo exacto. Y a eso otra vez se le tiene que sumar, como usted me dice, la mano de obra. Entonces, por eso es lo que yo pregunté, si había un margen de porcentaje que se le tiene que sumar al costo para definir una ganancia y no inflar demasiado el producto, ¿verdad? No hay un porcentaje establecido, Anita, no hay. En ese caso nos manejamos con el precio del mercado, Anita, no hay de otra. Sí, porque sabemos que para establecer precios hay tres maneras. Uno,
por el costo de tu materia prima. Segundo, es conforme a lo que el mercado dicta, ¿sí? O sea, conforme a lo que Claro. vos ves en la competencia. Y lo tercero es de acuerdo a tu demanda. O sea, supongamos que hay personas que se manejan mucho por lo que es la marca. Cuanto más la marca, conocen la marca y saben que están dispuestos a pagar lo que sea con tal de tener esa marca siempre consigo, ¿sí? Entonces, esa es otra manera de determinar el precio, ¿sí? Normalmente, lo La que más marca es lo utilizan que suele inflar el costo. Sí, Generalmente la totalmente. marca es lo que infla el costo. Es lo que infla el costo, totalmente. Y justamente esa es una forma de determinar el precio. Justamente conforme, eso se dice conforme a la, no hay, uno dice, puede confundir con ese que dice conforme a la cara del cliente, pero no es así. En realidad, ese tipo de determinación de precio, sí, está justamente establecido que justamente conforme a tu demanda, vos vas a establecer tus precios, ¿sí? Por ejemplo, este famoso reloj suizo, que no se me está viniendo el nombre ahora, a ver si alguien me puede ayudar. A ver un poquito. No hace falta. Cualquier tipo, por ejemplo, productos, calzados deportivos de marca, ¿sí? De marca. Ellos tranquilamente pueden pegarse el lujo de subir el monto porque sabe que sus clientes habituales igual le van a comprar, sea el monto que pongan. Entonces, es una manera de determinar el precio de venta. Pero volviendo a tu pregunta, Anita, no hay un porcentaje establecido, ¿sí? No hay un porcentaje establecido donde te diga, por ejemplo, bueno, pensando que vas a meter la luz, el agua ahí, ponerle calcular un 40% más. No. Eso va a venir, obviamente, conforme a cuando vos vayas con tu emprendimiento, ¿sí? Puedes ir ajustando tus costos, ¿sí? Pero cuando nosotros manejamos lo que es el tema de restaurantes o otro tipo de productos, tenemos que fijarnos mucho en lo que es la competencia, porque no podemos apartarnos mucho de la competencia. Y te vuelvo a repetir, por experiencia, dentro de lo que es el restaurante, sí, por ejemplo, sabemos que el 50% es el porcentaje mínimo que se gana dentro de lo que es el mundo de las comidas, ¿sí? Y puede variar entre 50 y el 200% dependiendo del tipo de comida y también, obviamente, del tipo de servicio que estamos dando, ¿sí? Entonces, Y el, no sé y si el te respondí lugar a tu donde pregunta, Anita. el lugar donde estamos ubicados también influye, ¿verdad? Todo influye. El lugar, el tipo de servicio, el mercado al que apuntamos, todo eso influye, Anita. Ah, ya. Gracias, profesora, muy amable. No hay problema. Bueno, volviendo y me encantó la pregunta de Anita porque ella se fue un poco más allá. Esta es más bien un presupuesto básico el que nosotros estamos dando, ¿sí? Ella ya tocó más, ya tocó lo que es costo de producción y todas esas cosas que es espectacular, que si en algún momento ustedes pueden estudiar dentro de lo que es, hay también dentro del CE, en la materia costo de producción, estudien, ¿verdad? Eso se da también dentro de lo que es ese curso, ¿sí? Y aquí en plan de negocio nosotros también vamos a tocar costos directos y costos indirectos en lo que es la parte del plan de negocios, por ejemplo. Vamos a tocar hacia el final, ¿sí? Y gracias, Anita, por tu pregunta, ¿verdad? Porque también viene al caso, ¿sí? Volviendo a nuestro presupuesto básico, ¿sí? Entonces aquí lo que nosotros, este presupuesto nos puede servir a nosotros para vida personal, como también para nuestro emprendimiento cuando iniciamos, nuestro microemprendimiento, cuando estamos iniciando nuestro emprendimiento, ¿sí? Vamos sobre casos concretos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en el ingreso, vamos a tener todas las entradas de ingresos con los que cuento en un periodo de tiempo, como ya dijimos, puede ser mensual, ¿sí? En caso de ingresos variables, debemos establecer un promedio aproximado, por ejemplo, supongamos una comisión por ventas. Sabemos que la comisión, ¿verdad? A veces nos va mejor, a veces nos va peor. Entonces podemos sacar un promedio, un intermedio, ni demasiado ni muy poco, hacemos un promedio entonces, ¿sí?
Por ejemplo, sueldos, venta de productos de nuestros emprendimientos, por ejemplo. Después están los gastos necesarios, como ya dijimos aquí, la alimentación, los traslados, servicios básicos, ¿verdad? Todo lo que sea agua, luz, teléfono, ¿sí? Acá, ¿sí? Los gastos obligatorios, el alquiler de la casa, préstamos, internet, seguros, como habíamos dicho, o si tenemos algún impuesto que pagar, también ponemos aquí. Después los gastos prescindibles, que pueden ser, ¿verdad? Regalos, salidas, vacaciones, todo eso colocar aquí. Gastos imprevistos, ¿verdad? O inesperados, están los medicamentos, reparaciones del baño, reparación del auto, reparación de la casa, lo que sea, eso va aquí. Y el gasto del emprendimiento, como les había dicho hace rato, ¿verdad? Que puede ser cualquier gasto que vos puedas tener dentro de lo que es tu emprendimiento, cualquier gasto extra, ¿verdad? Que vos puedas tener aquí, por ejemplo, que tengas que invertir en tu emprendimiento, ¿sí? Entonces luego se suman las columnas, se hace una suma total del ingreso, una suma total del egreso, ¿sí? Y aquí tenemos nuestra situación de presupuesto. Ingresos menos egresos, o sea, ingresos menos esta columna me da, y este es el saldo, 620,000. Y aquí ya vamos a tocar nuestra capacidad de pago. Sobre este 620,000, el cálculo de capacidad de pago es del 50%. O sea, yo obtengo el 50% sobre 620,000 y el saldo que me queda, esa es mi capacidad de pago, ¿sí? O sea, si yo hago un cálculo superior a eso, o sea, si por ejemplo a mí me sobran 620,000 guaraníes, ¿sí? Y mi cuota del préstamo va a ser 400,000, ya pasa el 50% de 620,000. Entonces, quiere decir que yo estoy comprometiendo mi situación económica. O sea, yo estoy empezando a estoy apeligrando un sobreendeudamiento, ¿sí? Entonces, para que no se considera el 50% de nuestro saldo de ingresos y egresos, para que nosotros podamos tener un endeudamiento responsable, ¿sí? Eso es el cálculo de capacidad de pago. Por eso les dije ayer que íbamos a hacer una fórmula sencilla como para que nosotros podamos establecer un sistema para hallar justamente cuánto es lo que nosotros podemos pagar por un compromiso de manera mensual, ¿sí? Teniendo en cuenta nuestros ingresos y nuestros egresos. Un momento, por favor. Hay gente que están queriendo ingresar. Muy bien. Entonces, ahí, con esto terminamos nuestro presupuesto básico. Y por favor, quiero que atiendan bien porque esta es la tarea que yo les voy a pedir a ustedes. Que ustedes hagan un presupuesto básico, ¿verdad? De su situación. No les voy a pedir que hagan un presupuesto real. Puede ser de repente, pueden variar los montos, pueden hacer un presupuesto ficticio, pero tiene que ser un presupuesto coherente. Un presupuesto coherente sí quiero pedir, ¿ok? Y si ustedes quieren hallar para ustedes mismos su presupuesto real, pueden hacerlo perfectamente. Esta es la tarea que les voy a pedir a ustedes en este módulo, ¿sí? La única tarea fuera de los 5 módulos, esta es la tarea que les voy a pedir. Porque es muy importante que sepamos manejar nuestros presupuestos de manera precisa, ¿sí? De tal manera, porque esa es una de las cosas, uno dice, sí, ya sé cómo tengo que manejar, yo sé cómo tengo que manejar mis finanzas, yo sé lo que ingreso, lo que gasto todos los meses, yo sé. Pero es algo que lastimosamente vemos que actualmente la gente realmente no sabe manejar. Y por eso hay tantos endeudamientos, por eso hay tantas personas en Inforcom, por eso hay tantas personas que no pueden trabajar por culpa que están en Inforcom, porque hasta hoy día, lastimosamente, las empresas se fijan si estás o no estás en Inforcom para ingresar. Como usted que ya va contra la ley eso, pero igual se siguen fijando la gente. Entonces, si se pudiera manejar bien este cálculo, este presupuesto básico y respetar este cálculo de capacidad de pago, muchos problemas nos estaríamos ahorrando, ¿sí? Inclusive con el tema de esto de la tarjeta de crédito, por ejemplo. Y aquí hago
un llamamiento especial. Cuiden mucho el tema de lo que es tarjetas de crédito. Esto es aparte totalmente del programa, pero quiero siempre cuando toco esta parte, yo toco el tema de las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque las tarjetas de crédito son los que más han, ¿cómo se dice?, llevado a la bancarrota a las personas, incluida destruido familias, matrimonios, se han separado por culpa de las tarjetas de crédito. Parece algo exagerado, pero es la realidad. La tarjeta de crédito, como yo trabajaba en el mundo de las tarjetas de crédito, por eso les digo, trabajaba en el mundo, trabajaba con bancos en la parte de tarjetas de crédito, y les puedo asegurar que la tarjeta de crédito es una de las secciones que más hace ingresar dinero a las instituciones financieras, ¿sí? Cuiden mucho, la tarjeta de crédito es espectacular si tenemos disciplina financiera y si tenemos algún ingreso extra también. Son espectaculares y nos salvan si supongamos tenemos nuestro salario y tuvimos algún imprevisto en el mes y nos salimos de nuestro presupuesto, inclusive habiendo calculado un imprevisto, o sea, habiendo calculado o estimado un monto para nuestro imprevisto, calculamos que sería un 500.000 por reparaciones varias, y al final nuestro vehículo salió el arreglo 3 millones, por ejemplo. Nos salimos muchísimo de nuestro presupuesto. Entonces, para esos casos, y tenemos que pagar porque nosotros dependemos de nuestra movilidad, de nuestro móvil. Entonces, para esos casos son espectaculares las tarjetas para salvarte, para hacer las compras del supermercado, o si hay que hacer compras de medicamentos. Pero si tenemos un ingreso extra, entonces tratemos de cancelar antes del corte de la tarjeta. Cuando el corte es el día en que las instituciones que ofrecen justamente estos servicios de tarjeta de crédito dicen hasta hoy se van a considerar todos los gastos, ¿sí? Para hacer el cálculo de interés, ¿sí? Entonces, siempre en primer lugar manejamos tarjeta de crédito. Si deciden tener la tarjeta de crédito, lo cual no les recomiendo, porque es muy difícil tener disciplina financiera, muy difícil, ¿verdad? Pero si tienen disciplina, bueno, y ustedes tienen una forma de pagar de manera extra, ¿verdad? No solamente con nuestros ingresos fijos mensuales, entonces pueden usarlo, ¿verdad? Pero úsenlo de manera responsable, de manera consciente, prudente, ¿sí? Entonces, cuando tenemos tarjeta de crédito, averigüemos el día de corte de la tarjeta de crédito. Entonces, supongamos que nos dicen que el 25 de cada mes es el corte de la tarjeta de crédito, o el último viernes de cada mes. Entonces, nosotros hagamos ya el cálculo como para que si tenemos algún ingreso extra, supongamos, en la quincena nos quedamos sin dinero, nos fuimos al supermercado, compramos por valor de 500.000 o de 800.000, ¿sí? O 500.000, supongamos, ¿verdad? Entonces, ni bien antes del corte, por lo menos un día antes del corte, vayamos y cancelemos ese 500.000, ¿sí? O si no podemos cancelar ese 500.000, amortigüemos, en pocas palabras, ese 500.000. Demos un 200, un 300 que podamos, porque sobre el saldo que quede es que te van a hacer tu cálculo de interés, ¿sí? El día de corte te hacen ese cálculo de interés sobre tu saldo, ¿sí? Entonces, cuidemos mucho y tengamos esa disciplina financiera. Si usamos la tarjeta de crédito, averiguamos el día de corte, y antes del día de corte, o si pueden mucho antes, ni bien tengan un ingreso extra, vayan y cancelen ese monto que gastaron en el supermercado o por el cual se vieron obligados a usar la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque después la tarjeta de crédito, una vez que entran en la espiral de los intereses, ya es muy difícil salir de ahí. Y ahí empieza a crecer como una bola de nieve, y es lo que le lleva realmente a la desesperación a las personas y a meterse en cuotas, y a ser esclavos financieros de las tarjetas de crédito, ¿sí? Eso en primer lugar. Con respecto a los temas de las tarjetas de crédito. Si por ahí, mucho mejor si no la tienen. Les puedo asegurar que se escribe mucho mejor sin las tarjetas de crédito.
El tema es, y si tienen la tarjeta de crédito, no tienen manera de, supongamos, estoy en el gasto en el supermercado, no tienen manera de cancelar nada o no tienen un monto extra, ¿verdad? Antes de fin de mes, ustedes son mensualeros, entonces traten de cancelar, de usar lo menos posible y cuando venga el extracto de la tarjeta, paguen todo lo que puedan de esa tarjeta, ¿sí? No paguen el monto mínimo que le dicen, ¿verdad? Porque eso es un engaño. El monto mínimo es nada más para mantenerte activa tu tarjeta nada más. Y después para que vos sigas usando y siga creciendo eso. Entonces, cuiden mucho el tema de la tarjeta de crédito. Eso entra mucho en lo que es el tema de finanzas personales. Cuiden mucho, mucho. Esa es la recomendación que siempre les doy. A ver un poquito, alguien escribió en el chat, parece. No me parecía nomás. No me sale. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver lo que es el ahorro. ¿Sí? Lo que es el ahorro. ¿Qué es el ahorro? Se refiere a guardar el dinero a fin de utilizarlo en un futuro. ¿Sí? Una cosa es el ahorro y otro es el plan de ahorro. ¿Eh? El plan de ahorro es un elemento de las metas financieras. Y el ahorro, ciertamente, también es un elemento, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el plan de ahorro tiene un objetivo específico y el ahorro no, ¿sí? Entonces, el ahorro se refiere a guardar nuestro dinero para usarlo en el futuro, ¿sí? Es una decisión consciente que tomamos sobre el uso de nuestro dinero, ¿sí? Todas las personas, independientemente al monto de los ingresos, pueden ahorrar perfectamente. Debemos administrar lo poco que tenemos y tenemos que, de acuerdo a nuestro presupuesto, es el primer paso que tenemos que dar. ¿Qué hacer con lo que nos sobra del presupuesto? ¿Sí? De ese saldo, ¿sí? Que tenemos, ver si vamos a ahorrar o si vamos a utilizar o reinvertir en algo, ¿sí? Entonces, hay muchísimos métodos de ahorros, ¿verdad? De cómo realizar un ahorro, ¿sí? Pero el método que más se utiliza normalmente son establecer un porcentaje, por ejemplo, 10% de mi, supongamos, todos los meses, sí, voy a ahorrar 10% de mi salario, ¿sí? Uno dice, ay, pero no me sobra luego. Vuelvo a lo mismo. Dejen de lado los gastos hormiga y se van a dar cuenta que sí van a poder ahorrar, aunque sea ese 10% todos los meses. Y vuelvo con el tema de la disciplina y el hábito. Acostúmbrense a establecer un hábito y una disciplina. O sea, para lograr la disciplina del ahorro. Uno dice, no voy a poder ahorrar. Empiecen aunque sea cada mes con un 50,000 guaraníes, por ejemplo. Sí, si no pueden 10%, 50,000 guaraníes. Bueno, aunque sea 50,000, ahorren como parte del hábito, ¿sí? Imagínense, 50,000 mensual, ¿sí? Imagínense, en 10 meses ya vamos a tener ¿cuánto? 500,000 guaraníes. Algo es algo. Estamos habituándonos a ahorrar. Entonces, acostumbrémonos a establecer un porcentaje mínimamente de ahorro. O si no, decir, por ejemplo, un 200,000 voy a ahorrar todos los meses. O un 300,000 voy a ahorrar, establecer un monto específico. Esa es otra metodología del ahorro, ¿sí? Entonces, pero para el ahorro tenemos que crear el hábito del ahorro, porque cuesta. Hay personas que aunque les sobre el dinero no pueden ahorrar, no pueden, siempre encuentran en qué gastar. Entonces, en primer lugar hay que crearse el hábito, ¿sí? Para lograr la disciplina del ahorro. Muy bien, el plan de ahorro. Justamente el plan de ahorro es cuando una persona ya se propone alcanzar una suma de dinero específica y decide conscientemente organizarse, ¿verdad? Para guardar ese monto, ¿verdad? Esa cantidad de dinero que hace falta en un tiempo o en un periodo determinado para alcanzar ese objetivo o esa meta financiera, ¿sí? Entonces, por eso les digo que el plan de ahorro es un elemento de la meta financiera, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de ahorro? Está el ahorro formal y el informal. Así, bien básico, bien sencillo. El formal es el que se realiza en una institución financiera regulada por el Estado, justamente, y es autorizada, justamente está autorizada para recibir ahorros y manejar los ahorros de las personas. ¿Cuáles son las ventajas que tiene este sistema de ahorro formal? Es que es seguro,
porque tu dinero está asegurado en la institución donde depositaste el dinero, genera intereses a favor de la persona, ¿sí? Gana intereses, está protegido por la entidad financiera que respalda, en este caso es el caso de los bancos, el Banco Central del Paraguay, y puede brindar acceso a otros productos y servicios financieros, ¿verdad? O sea, el ahorro nos puede servir para obtener créditos fácilmente en la institución, o de repente necesitamos hacer algún préstamo para la casa, para comprar nuestro vehículo. Si vos tenés ahorro dentro de la empresa, tranquilamente dentro de un banco, el banco también te puede dar de manera fácil ese crédito. ¿Por qué? Porque ellos tienen tu cuenta, ellos tienen el manejo de tu cuenta bancaria. Luego está la parte informal, que es normalmente cuando se guarda el dinero en la casa o en el lugar, ¿verdad? Fuera del banco, ¿sí? Se puede usar cuando se necesita. ¿Cuáles son las ventajas? Es que se puede utilizar cuando se necesita. ¿Cuál es la ventaja? Que el dinero no gana interés y se ve expuesto, por ejemplo, como mucha gente les ha pasado, no solamente a la devaluación, sino también a los peligros, que podemos ser asaltados en nuestros hogares y perdimos totalmente nuestro dinero. O sea, es riesgoso, como dice aquí, ¿verdad? En caso de pérdida o robo, quizás nunca lo recuperamos, que lo normalmente nunca se recupera, ¿verdad? Normalmente. Entonces, esas son las ventajas una ventaja, y las desventajas son varias de tener el dinero en nuestra casa. O sea, realmente cuando ahorramos grandes sumas de dinero no tenemos que tener en la casa, ¿sí? Como le ha pasado hace poco a esta pobre anciana, yo creo que ese caso sí se devolvió, ¿verdad? Pero eran 200 millones que entraron y robaron de su casa a esta pobre anciana, ¿verdad? Unos malvivientes, pero parece ser que recuperaron y le devolvieron todo el dinero. Entonces, cuidemos mucho eso. Como anécdota, un poco jocosa aquí, mi papá siempre tuvo cuenta en el banco y mi mamá no quería la cuenta en el banco. Y al final con el tiempo, mi mamá tenía más dinero que mi papá, por ejemplo. ¿Y por qué? Y no, con esto no estoy incentivando a que ahorren en la casa, solamente les quiero demostrar cómo cuando una persona sabe ahorrar más que otra, ¿verdad? Mi mamá, por ejemplo, era 0 vacaciones, 0 salidas, 0 gastos hormigas, ¿verdad? Ella era todo guardar. Y al final, mi mamá tenía más plata que todos nosotros juntos. Y ahora me vengo a enterar, después con esta edad que tengo, ¿verdad? Después de vieja, me vengo a enterar que mi mamá ella era amante de las plantas. ¿Y dónde guardaba? Guardaba en recipientes bien cerrados entre sus planteras. Y tenía muchísimas planteras. Entonces, ahí guardaba su plata y tenía millones. Miren si los ladrones se enteraban en su momento, ¿verdad? Ahora mi mamá obviamente ya no tiene más porque se habían comprado la casa y todo eso, entonces, y ya vive, ¿verdad? Con lo justo y mantenida obviamente por nosotros, ¿verdad? Pero ella nos contó, claro que se puede ahorrar, me dice, claro que se puede ahorrar. Yo ahorraba de esta manera, ¿verdad? Yo, sí, tanto que nos perseguía porque rompíamos todo tu planta. No entiendo por qué lo que nos perseguía a nosotros, o sea, a mí y a mis hermanos, porque cuando nosotros dañábamos alguna planta, no solamente porque ella era amante de la planta, sino porque había sido que sus plantas eran las vigilantes de su dinero, había sido. Eso como anécdota, ¿verdad? Entonces, esa es una manera, un ahorro informal, obviamente, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas de tener un plan de ahorro? De repente pueden servir para alcanzar metas, ¿sí? Pueden servir para alcanzar metas. Tampoco son 17 y 10 minutos tenemos. Para alcanzar metas y también para emergencias, como dije hace rato, ¿verdad? Supongamos que nosotros tenemos un plan de ahorro, estamos queriendo alcanzar una meta financiera, pero hay una emergencia, podemos apartarnos de este plan, ¿sí? Totalmente. Y obviamente al tener un plan de ahorro, obviamente nos sirve, y si nosotros hacemos de manera disciplinada todos los meses, ¿verdad? Entonces nos sirve para alcanzar nuestra meta, ¿sí? Rapidito vamos a ver un cuadro que se utiliza sobre el ejemplo directamente para, por ejemplo, hacer nuestro plan de ahorro. Supongamos
Aquí tenemos que establecer primero cuál es nuestra meta. Supongamos que queremos comprar, un ejemplo básico, una licuadora profesional para nuestro emprendimiento, ¿sí? Tenemos que ver, en segundo lugar, tenemos que ver primero el valor en dinero y luego el tiempo, que es importantísimo. En cuánto tiempo vamos a poder, que vamos a poder alcanzar ese dinero conforme a lo que tenemos el ingreso de nuestro emprendimiento. Cuesta 600.000, en 3 meses a más tardar necesito y puedo obtener. Entonces eso quiere decir que si yo mensualmente tengo que ahorrar 200.000, 600.000 dividido 200.000 me da que en 3 meses yo puedo alcanzar, ese es el tiempo en el que yo puedo alcanzar esa meta financiera, que es la compra de la licuadora profesional. ¿Cuáles son los recursos que contamos, ¿verdad? Para saber este ingreso, ¿sí? Este ahorro que tenemos que hacer mensualmente? Obviamente tenemos que tener previamente, saber cuáles son los recursos con los cuales nosotros contamos para justamente ver cuánto vamos a tener que ahorrar mensualmente para alcanzar nuestra meta, o sea, ese valor de dinero de nuestra meta financiera. Pueden ser mis ganancias o pueden ser, por ejemplo, los ingresos que tengamos o algún otro ingreso extra que tengamos también, ¿sí? Muy bien, esto es algo bien básico, fácilmente entendible. Luego vamos a hablar de los créditos. ¿Qué son los créditos? La operación financiera en la que participan, ¿verdad? Una persona, ¿verdad? O una entidad, una persona con una entidad acreedora y que le presta dinero a esta entidad acreedora a la persona. O puede ser inclusive de empresa a empresa perfectamente. Un banco a otra empresa cuando le presta el dinero. Eso es un crédito, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos? ¿Quiénes son los que intervienen dentro del crédito? Sí, está el deudor y está el acreedor, ¿sí? Esos son los dos básicos, los dos elementos componentes básicos que tienen que haber dentro de lo que es un crédito. Y los demás componentes son la capacidad de pago, el plazo y las tasas de interés que vamos a pagar por ese crédito. La capacidad de pago justamente se refiere a los recursos que una persona tiene para cumplir con el compromiso de acuerdo al plazo del préstamo que se desea tomar. O sea, ¿cuánto es lo que nosotros vamos a pagar mensualmente? Establecer esa cuota mensual. El plazo, ¿verdad? En cuánto tiempo, el periodo de tiempo en el que la persona está dispuesta a pagar el dinero que se le presta. O sea, en cuánto tiempo va a devolver el dinero, en pocas palabras. Y la tasa de interés, ¿cuál es ese porcentaje, ¿verdad?, que se le va a aplicar, ¿verdad?, sobre el crédito para obviamente obtener el lucro la entidad prestadora, ¿verdad?, el acreedor, ¿sí? Por ejemplo, puede ser el tanto por ciento del 10% anual, 12% anual. Por ejemplo, en las cooperativas hay diferentes porcentajes para préstamo de vivienda, para vehículos o para reparaciones de la casa. Tienen diferentes porcentajes. O para créditos comunes, ¿verdad?, o básicos también tienen porcentajes diferentes. Entonces, estos son los componentes de un crédito. ¿Cuáles son los consejos que tenemos que tener en cuenta antes de acceder a un crédito? En primer lugar, antes de tomar una deuda, siempre es importante calcular la capacidad de pago, en primer lugar, ¿sí? Luego, ser consciente de la deuda que vamos a tomar y ser responsables en el pago, a fin de evitar atrasos, ¿verdad? Los pagos de intereses por mora y todos aquellos malos historiales que podamos tener, ¿sí? Si nosotros no pagamos. Siempre presentar y tener en cuenta el plazo, mejor dicho, siempre a la hora de hacer un crédito tenemos que preguntar el plazo, la tasa de interés que nos van a aplicar y las penalidades en caso de que no podamos cumplir. ¿Por qué esto es importante? Es fundamental. ¿Por qué? Porque justamente estas son las cosas que muchas veces, porque necesitamos hacer el dinero, nos vamos y firmamos lo que sea nomás en el banco y ya nos dan el dinero. Pero después, para devolver, empiezan los problemas, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer un crédito. En primer lugar, pensar si realmente hace falta hacer el crédito, si vale la pena y si realmente necesitamos el crédito. 1000 veces tenemos que hacernos esa pregunta. Y una vez que digamos que sí, entonces tenemos que averiguar bien todas las informaciones pertinentes y necesarias para adquirir ese crédito. No seamos tímidos, que aunque el ejecutivo de cuentas te quiera así a las apuradas vender, no. Hagamos
y tengamos en cuenta, ¿sí? En cuenta que después somos nosotros los que nos vamos a ver en figurillas si el día de mañana, ¿verdad? Nos podemos, o sea, entramos en mora o realmente no podemos hacer frente a ese compromiso que estamos asumiendo. Entonces averigüemos bien todo, ¿sí? Las tasas de interés, inclusive todo. Y cuando firmamos el pagaré también haga constar cuánto es el porcentaje por mora que le van a aplicar en caso de no cumplir con el pagaré. No dejen más en blanco. La gente se acostumbra a firmar nomás y dejan en blanco donde dice tasa de interés por mora, dejan en blanco en el pagaré. No cometan más ese error. Y justamente, como dice, es importante tener un destino establecido para el crédito. Es muy importante. La capacidad de pago ya habíamos dicho, pero vamos a un pequeño repaso rapidito, ¿verdad? Hacemos el ingreso menos el egreso, o sea, todo el ingreso que habíamos visto en el presupuesto menos el egreso da un saldo. Y sobre eso calculamos el 50%. En este caso, 250.000 es el saldo, entonces el 50% viene a ser 125.000. ¿Qué representa el 125.000? Representa el monto de mi cuota, o sea que es esto, hasta 125.000 guaraníes es lo que yo puedo comprometerme a pagar mensualmente. Si me sale que mi cuota al final va a ser 200.000 guaraníes, estoy a 50.000 guaraníes nada más de sobreendeudarme. Imagínense, un gasto imprevisto y me voy al mazo en la parte económica. Entonces cuidemos mucho eso. El 50% es un porcentaje sugerido para calcular la capacidad de pago, ¿sí? Es un porcentaje sugerido para tener una capacidad de pago responsable, ¿sí? O un endeudamiento responsable, ¿sí? Quiero hacer un comentario nomás justamente por una experiencia que tuve hace poco, ¿verdad? Ahora con este tema de la pandemia se digitalizó muchas cosas a nivel de financiera, cooperativa, banco, y aparentemente dan muchas facilidades, pero esas facilidades son engañosas porque ofrecen préstamos que se puede hacer vía celular, vía computadora, así digitalmente, y eso parece que es más fácil, pero también no nos da la oportunidad de leer lo que dice el pagaré, así como usted está diciendo, con la intención de firmar y acceder y conseguir ese préstamo. Ni siquiera sabemos qué es lo que estamos autorizando digitalmente, porque no hay un papel que nos permita leer detalladamente lo que autorizamos. Justamente un banco me llamó, me ofreció así en forma digital a través de la aplicación y me pareció tan fácil, pero al mismo tiempo me dio también el miedo porque apretar el botón y ya está. Automáticamente la plata se iba a la cuenta bancaria, ¿verdad? A la cuenta, a la caja de ahorro. Sí, se nota. Pero bueno, entonces vamos a continuar la clase. Entonces, el comentario que ella justamente hizo es muy interesante porque es cierto. De las entidades nos llaman y nos ofrecen el cielo, bajarnos las estrellas y con solo apretar un botón ya está. Y te dan toda la facilidad del mundo. Claro que sí, te van a dar toda la facilidad del mundo porque después vos sos quien tenés que pagar. Como sea, tenés que pagar. Y el que está necesitado, desesperado, cuanto más necesitado de dinero estemos, más cuidado tenemos que tener de lo que firmamos, ¿sí? Mucho cuidado. Entonces, el justamente que está desesperado, aprieta el botón, total, sí, total, ya está, listo, ya tengo el dinero, ya me voy, soluciono mi problema, y después nomás se dan cuenta de lo que a lo mejor ni siquiera, qué es lo que yo firmé, ni siquiera leí lo que firmé, no sabes ni lo que, dependiendo mucho de lo que es la buena voluntad de las financieras o los bancos, nosotros estamos expuestos a lo que sea. Entonces, cuidemos muchísimo lo que nosotros firmamos a la hora de hacer crédito. Cuanto más necesitados estemos dinero, más, o sea, siempre tenemos que mirar, tenemos que leer todo. Pero cuanto más necesitados, más apurados estemos, tomemos, ¿cómo se dice? Hagamos un paréntesis y, ¿cómo se dice? Hagamos una meditación inclusive antes de hacer un préstamo, ¿sí? Y tenemos que leer de punta a punta lo que nos ofrezcan. Les cuento una anécdota. En una oportunidad, yo siempre trabajo, la verdad que le doy gracias a Dios
todo lo que tengo gracias a manejarme siempre con, ¿cómo se dice?, en efectivo. Y también gracias a una cooperativa de la cual soy socia desde hace 20 años, ¿sí? Y que sinceramente para mí es una de las mejores cooperativas, no voy a decir el nombre, pero le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por la asistencia de esa cooperativa. Siempre tuve facilidad de crédito, ellos en cuestión de horas, si necesitaba, en cuestión de horas se me daba perfecto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en una oportunidad sí me ofrecieron de un banco muy conocido un crédito, ¿sí? Un crédito muy interesante, ¿verdad? Muy interesante para justamente compras de automóviles 0 kilómetros, ¿verdad? Y entonces, yo justo en esa época yo estaba queriendo comprar un 0 kilómetros, ¿verdad? Entonces me fui al banco, ¿verdad? Un poco seducida por ellos, ¿verdad? Me siento y ya estaba por hacer el crédito, sinceramente. Me trajeron todos los documentos para firmar, empecé a llenar la parte donde sea datos personales. Después dije, me voy a tomar el tiempo. Disculpe, señor, le dije al ejecutivo de cuentas, me voy a tomar el tiempo, me voy a apartar allá para no ocupar su tiempo y voy a tomarme el tiempo. Yo dispongo de tiempo y quiero leer, le dije. Todo así de grueso era lo que me trajeron, ¿verdad? De todas las condiciones del reglamento del crédito, ¿verdad? Y me dijo el señor, me dijo, no, pero es algo básico, es lo que siempre se les da a la gente. Y le dije, no, señor, yo quiero ir a leer, yo tengo tiempo y no le voy a usted no le voy a distraer en su tiempo porque yo voy a apartarme y cuando vea que usted esté más desocupado, me voy a volver a acercar junto a usted cuando logre leer todo. Y no querían que yo lea, ¿verdad? Por todos los medios, no, señora, pero no es así. Me dijo, no es el reglamento no me dice, hasta me dijo que el reglamento, ¿verdad? No dispone de que la persona tenga que estar tomándose tu tiempo para leer. Es en el momento y en el momento tengo que decidir. Y le dije, míreme a la cara, le dije, creo que es suficiente, yo creo que usted me está faltando al respeto al decirme algo así, le dije, ¿verdad? Creo que me está tomando por tonta, cosa que creo que no tengo, cara de tonta no tengo, le dije. Tengo bastante conocimiento en estos temas, así que necesito ir a leer. Si ustedes no me van a permitir que yo lea, bueno, aquí está todo su material, le rompo esta primera hoja donde yo llené mis datos, no voy a permitir que ustedes tengan, me dijo, no, por favor, que esto lo otro, me voy a leer, bueno, lo que sí que, bueno, tómese su tiempo. Me fui a leer, me tomé el tiempo. Y de entre todas las cosas así, eran sí, ciertamente cosas razonables y que no ofrecían las demás otras entidades, ¿verdad? Sí, y que piden otras entidades financieras, ¿sí? Pero había una cláusula muy leonina, que para mi entender ya era un abuso hacia el consumidor final. Entonces, cuando he visto que estaba desocupado, me fui y le dije, en esta cláusula no estoy de acuerdo. Vos me cambiás esta cláusula y yo voy me suprimís esta cláusula, le dije, y yo voy a firmar ese crédito. Voy a obtener ese crédito y voy a firmar y voy a ser cliente de ustedes. Yo le estaba probando ahora también. Entonces me dijo, no, señora, yo no puedo suprimir porque esto es algo que se va a aprobar por asesoría jurídica, que esto, que lo otro, que bueno. Y le dije, bueno, lastimosamente entonces no voy a creer el crédito, le agradezco muchísimo, ¿verdad? Le dejo constancia de que eso me parece algo algo demasiado abusivo, ¿verdad? Entonces y dije fuerte, había otra gente también, me querían matar en el banco. Entonces, lastimosamente, no voy a poder cerrar entonces. No, no señora, que esto, que lo otro, se levantó, le habló a su jefe, me dijo que iba a hablar con su jefe, el jefe vino, me mandó llamar en su oficina, hablé con el jefe directo, me explicó todo el proceso, yo entiendo todo el proceso, le dije, pero lastimosamente entonces no estoy de acuerdo, no pueden cambiar la cláusula, entonces me retiro. Entonces me retiré, ¿verdad? Obviamente, rapidísimo conseguí en mi cooperativa el crédito que necesitaba, obviamente, ¿verdad? Y tenía un poquitito, o sea, el banco tenía un poquito más ventaja, un chiquitito, pero no era gran cosa. Entonces obtuve ese crédito para la compra del 0 kilómetro y todo. Entonces, a una semana más o menos, ¿verdad?
me llaman del banco, del mismo banco, ofreciéndome, ¿verdad? Disculpas, qué sé yo, que lo otro, y que van a cambiarme eso, que iban a hacer acceder a mi pedido. Imagínense, asesoría jurídica era el que aprobó ese texto. Pero a la una semana, ellos me iban a acceder a sacar ese crédito, ese para que yo firme. Imagínense un poco, imagínense, para que se den cuenta de por qué la importancia de firmar. A ellos les dije, bueno, lastimosamente, le dije, yo ya obtuve en otro lugar donde no tenía esta cláusula y tenía muchísimas ventajas, y yo ya tuve el crédito. Les agradezco muchísimo, será para una próxima oportunidad. Pero ese es un ejemplo, claro ejemplo de por qué tenemos que leer íntegramente todo lo que firmamos. No podemos ir a firmar porque necesitamos nomás. Tenemos que leer íntegramente de punta a punta, y luego si estamos de acuerdo y nos parece algo razonable, firmamos y llenamos, ¿ok? Eso nada más como anécdota a lo que contó Anita, ¿sí? Y continuando con la clase, sistema financiero, que es la última parte de este módulo, ¿sí? ¿Qué es el sistema financiero? Es lo que permite el relacionamiento entre los individuos, ¿verdad? Con unidades económicas, con instituciones y entidades financieras a través del intercambio de productos, instrumentos y servicios. Eso es el sistema financiero. Está compuesto por todos estos elementos, ¿verdad? Instituciones, entidades financieras, ¿verdad? Unidades económicas, pueden ser las empresas, obviamente, todo, y donde hay ese flujo, ese intercambio de productos, ¿verdad? Instrumentos o servicios entre estas entidades. ¿Cuáles son los productos y servicios financieros? En primer lugar está el ahorro, está el crédito, los servicios, los seguros. Esos son los productos y servicios financieros. ¿Cuáles son los derechos y deberes? ¿Sí? Aquí ustedes pueden leer qué es lo que entra dentro de la cuenta de ahorro, ¿sí? Todo lo que tienen, todos los servicios de ahorro que hacen las entidades o instituciones financieras, bancarias, ¿sí? Después el crédito, ¿en qué consiste el crédito? Puede ser para el consumo, la vivienda, los microcréditos para las empresas o para comprar algún vehículo, lo que sea, productos o de productos o del negocio. Después están los servicios, transferencias nacionales e internacionales, pago de servicios que hagamos, ¿verdad? Entonces cobran un porcentaje por esos pagos express y todo eso. Bueno, ahí entra dentro lo que es pago de servicios, ¿sí? Por pago de ANDE, agua, luz, en esos servicios de pago express, por ejemplo. Seguros, los seguros de personas, de vida, de residencias, de accidentes, todo, perdón, de robo o de accidentes. Todo eso entra lo que es dentro de productos y servicios financieros. Luego, aquí tocamos los derechos y deberes del usuario financiero. En primer lugar, están los derechos, ¿verdad? Derecho a recibir una buena atención por parte del personal de la institución financiera. Derecho a recibir la información y aclaración correspondiente a todas las consultas que tengan, ¿sí? Derecho a recibir capacitación en la utilización de los productos y servicios que ofrecen las instituciones financieras. Siempre aparecen de repente servicios nuevos, productos nuevos, que de repente no están tan claros para el personal, para el consumidor final, y él tiene el derecho de exigir que se le capacite y se le diga claramente cómo se utiliza ese servicio, ¿verdad? Después el derecho a conocer todos los costos del producto o servicio y las condiciones de la institución financiera para no tener malos entendidos. Justamente aquí viene bien el tema del ejemplo que vimos con respecto al comentario de Anita y el ejemplo que yo les di, ¿sí? Justamente tenemos derecho a que ellos nos informen, ¿verdad?, correctamente de todo lo que implica hacer ese préstamo. Derecho a realizar quejas y reclamos y ser atendidos en tiempo y forma. Esos son los derechos del usuario financiero. ¿Y cuáles son más que nada ¿cómo se dice? Las obligaciones, ¿sí? Los deberes del usuario. Informar correctamente sus datos personales correctos, ¿sí? En caso de que haya, por ejemplo, cambio de domicilio o algún cambio en los datos que proporcionamos al principio, también tenemos que brindar esa información. También tenemos que pagar a tiempo, es otro deber del usuario financiero, pagar al tiempo el compromiso que asumimos, ¿sí? En caso de mora, también pagar ese interés sobre mora. Todo eso
son compromisos o mejor dicho, los deberes del usuario financiero. Les pido mil disculpas, saben que un curso a distancia está sujeto a este tipo de cosas. Yo disculpas por el ruido que está haciendo mi perro en el patio. Mil disculpas. Muy bien. A continuación tenemos lo que son los canales de quejas y reclamos. Cuando un producto o servicio, ¿verdad?, no se da de acuerdo a lo pactado, las personas deben estar en su pleno derecho de reclamar, ¿sí? El reclamo es cuando un cliente o un consumidor comunica a la institución financiera estar disconforme con el producto o servicio prestado. También se puede presentar quejas cuando no está conforme con el servicio. Acá, por ejemplo, aquí como dice, para realizar quejas o reclamos se puede seguir estos pasos. En primer lugar, podemos hacerlo directamente en la institución financiera, ¿sí? Si no se puede resolver en la institución financiera, tenemos que ir hasta la entidad rectora. Por ejemplo, los pasos que se suelen seguir es que si tu ejecutivo de cuenta no te hace caso dentro de lo que es la institución financiera, tenés que pedir hablar con su jefe inmediato. Si su jefe inmediato no te hace caso, podés llegar hasta las últimas instancias dentro de lo que es la institución financiera. Si no te hacen caso en la institución financiera, nos vamos directo al Banco Central del Paraguay, ¿sí? En el Banco Central del Paraguay, en el caso de los bancos financieros, y del caso de las cooperativas, está la INCOP, ¿verdad?, que es justamente la entidad matriz o rectora de las cooperativas. Aquí aparecen los datos del Banco Central, donde tenemos que dirigir, donde tenemos que enviar nuestro correo o llamar, ¿verdad?, de forma a esta central telefónica y al interno dentro de lo que es el Banco Central, ¿sí? Muy bien, en el caso de que ni el Banco Central ni la cooperativa te haga caso, entonces última instancia nos queda la SEDECO, ¿sí? La SEDECO, que es la Secretaría del Consumidor, y estos son los datos de la SEDECO: el teléfono, verá, el teléfono gratuito para comunicarnos, la línea gratuita, y el correo donde podemos enviar. Y muchos dicen, no, la SEDECO no sirve para nada. Pues yo tengo una anécdota y terminamos con esto, redondeamos y terminamos con esto. Nosotros sí tenemos una experiencia con mi marido es abogado. Tuvimos un caso donde la SEDECO sentenció, ¿verdad? Y nuestro caso. Cuento rapidito como anécdota. Él tenía una presentación, ¿verdad?, en un juicio. Él siempre tiene muchos trajes, pero hay un traje que es un traje, es como su traje preferido, ¿verdad? Un traje así hermoso, azul marino, muy lindo, con un color muy lindo. Se fue, siempre nosotros nos manejamos con una tintorería muy famosa, por cierto, que vienen a hacer el servicio de retirar en la casa, te dejan un comprobante, ¿sí? Y luego llevan a la tintorería. Y luego ellos te vuelven a traer cuando ya está, o en 1 o 2 días. Vos te dicen en 2 días va a estar, en 2 días te traen, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, recuerdo que nos trajeron, mi marido recogió el traje y devolvió el papelito ese, ¿verdad? Y comprobaron de que se trataba del mismo papel que venía pegado por el traje de entrega. Mi marido cometió el error de no revisar en el momento delante de ellos. ¿Qué pasó? Cuando él se saca para irse a la presentación, saca y la parte de arriba del traje, sino que mi marido es gordito, saca el traje súper bien su traje. Era su traje. Pero el pantalón era un pantalón encogido, era el de prácticamente un jovencito o una criatura, inclusive de 13, 12, 13 años. Y dice, o esto me están tomando el pelo, o me viene la cara de tonto. Me dice, no sé qué pasa, dijo, ¿verdad? Pero este no es mi traje. Entonces, pero como ya tenía que irse, entonces tomó otro traje, se colocó y se fue. Al día siguiente, llevó el traje a la tintorería y se fue para hablar con la gente ahí en la parte de entrada, de recepción. Le dijeron, no le aceptaron. Usted aceptó el papelito, todo, ¿verdad? Entonces, después pidió entonces hablar con el superior inmediato, no aceptó. También después pidió hablar con el gerente, el dueño, el propietario de la tintorería, tampoco aceptó. Dijo, no, este es el pantalón que usted no entregó y ese es el pantalón que usted nos entregó. Evidentemente fue un error. O sea, nosotros no tenemos ninguna criatura de 12, 13 años con nosotros como para haber entregado un pantalón de ese tamaño, ¿verdad?
Entonces, le dijo, miren, nosotros somos hace mucho clientes aquí, yo soy, sobre todo, yo siempre estoy mandando mis trajes de aquí. Cuando en la tintorería no quisieron aceptar, directamente no, no y no. Evidentemente algo pasó, ¿verdad? O tragó el pantalón la máquina, o algo se quemó o algo, pero quisieron hacernos pasar gato por liebre. Entonces mi marido dijo, bueno, voy a irme a la Sedeco. Esto no se va a quedar así, no, no es por el pantalón en sí, sino por la actitud, ¿verdad? Me molesta la actitud que tienen estas clientes, así que no van a salir impunes. Se fue a la Sedeco y expuso el tema. Entonces, la Sedeco que hizo, llamó a ambas partes y les dijo que reúnan hay un tiempo de presentar pruebas, ¿verdad? De arrimar todas las pruebas pertinentes. Mi marido obviamente presentó todas las fotos del traje, todo esto, ¿verdad? Y también, y los otros en cambio no presentaron absolutamente nada, ni siquiera el antes ni el después del traje, nada. Entonces no tenían pruebas. Entonces les llamó un día a ambos, ¿verdad? Luego del periodo de presentación de pruebas, les llamó a ambos para una mediación, ¿verdad? Y aún así el gerente, el dueño, o sea, el dueño de la tintorería no quiso aceptar, no aceptó y no lo aceptó, ¿verdad? Entonces mi marido le dijo, la actitud de ustedes es lo que me molesta, entonces esto por eso tuve que llevar a esta instancia, no es porque yo quiera el pantalón azul, pero esto no puede quedarse así, es una vergüenza, ¿verdad? Es una vergüenza el atropello que ustedes cometen. Y el gerente se cayó nomás, o sea, no dijo ni sí ni no, se cayó. Entonces después pasó un periodo de análisis, de estudio de prueba, todo eso, ¿verdad? Y él dijo la Sedeco, en tiempo X nos vamos a despedirnos sobre el caso. Pasó como 3 días después, rapidísimo fue, la Sedeco les llama nuevamente, les cita a los dos, a mi marido y al gerente de la tintorería, y ahí en plena presencia de ellos les dice, sale la sentencia, ¿verdad? La sentencia era que se encontró que realmente hubo, si bien es cierto, mi esposo no tomó la precaución de revisar, ¿verdad? Cuando recibió, pero sí la tintorería cometió fallas graves, ¿verdad? En el proceso, y entonces le sentenció a que ellos paguen no solo el pantalón, sino un traje completo en el mismo lugar donde se hizo el traje de mi marido, que era una conocida tienda, ¿verdad? Una sastrería muy conocida, ¿verdad? Donde en el mismo lugar tienen que llevar inclusive la muestra y hacer el mismo color de pantalón, el mismo color de traje. O sea, un conjunto completo. O sea, que la tintorería, por no pagar la confección de un pantalón nuevo, salió pagando la confección de un traje nuevo completo. O sea, nosotros sí podemos dar fe con mi marido que la Sedeco sí funciona. Entonces, les animamos a que también utilicen en el caso de que se sientan abusados en sus derechos, Muy bien, y con esto finalizamos lo que es el módulo número 2 del mundo financiero.